Comienzo. Ahí fue. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto enorme estar en este conversatorio o charla que estamos desarrollando en el marco de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior. En un ratito le doy la palabra a Guadalupe D'Adamio, que es nuestra directora general, me sale secretaria general. Guada, discúlpame, pero bueno, nuestra gran coordinadora, directora, secretaria general. Y en el marco del tercer Congreso Nacional de Política Exterior Argentina, que REDAPE viene realizando hace ya 6 años, este año en su tercera edición, junto con la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, tenemos el gusto de estar desarrollando algunas charlas a nivel federal con diversas universidades de la República Argentina. Y en este caso, yo tengo el orgullo, el honor, el placer de compartir con la red y con la UNER institucionalmente, así que bueno, en esta oportunidad, junto con colegas de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, vamos a estar compartiendo algunos debates acerca del federalismo argentino, particularmente desde una perspectiva entrerriana. Desde la red, ustedes saben, y lo veo a George, y veo a otros colegas que han participado en formaciones de la red, tenemos una impronta y una perspectiva federal muy fuerte, que creo que es uno de nuestros rasgos junto con Malvinas, ciencia, tecnología y demás temas o valores fundantes o fundamentales, que creemos realmente que hay que construir una política exterior cada vez más federal y cada vez más representativa. Y es por esto que no nos parece para nada menor, al contrario, nos parece fundamental desarrollar capacitaciones, formaciones, debates, desde, para y con las 23 provincias argentinas. Así que en este caso el protagonismo lo va a tener un ratito Entre Ríos, que es una provincia que varios y varias de los que estamos acá la amamos mucho. Y bueno, yo solamente cierro y le doy la palabra a Wadi para que después pase Julia a moderar, pero decirles que me llena de orgullo que en esta oportunidad 5 colegas, que son, bueno, Lucrecia, Mariana, Laura, Trini y Juli, entrerrianas y que se especializan en temas de relaciones internacionales, puedan compartir con ustedes esta valiosa instancia de debate y de formación. Así que bueno, gracias a todos, y Wadi, te doy unas palabras como representante de la red. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Guadalupe. Si habla ahora, igual no hace falta que alguien más, porque que hablo Oriana es prácticamente que hable la red. Estoy muy contenta de que se haga esta actividad con la UNER. Primero porque, bueno, como seguro ya saben, la UNER abrió la carrera de Relaciones Internacionales este año con un tremendo éxito en cantidad de inscriptos, así que me parece que, bueno, primero es algo valioso para el país en general, pero me parece muy bueno, siendo egoísta también para la red, que pueda trabajar con esta carrera que está creciendo y que empecemos desde ahora, que recién arrancan con estas actividades, pero que eventualmente podamos pensar en, por ejemplo, el congreso que se haga quizás en las próximas semanas en la UNSAM, hacerlo en alguna edición en UNER. Así que me parece que esto es un primer paso de cara a la solidificación de ese vínculo, y como dijo Oriana, en verdad trabajamos todo el tiempo con una perspectiva federal, y creo que esta actividad, por sobre todo, da cuenta de ello. Así que un gusto, muchas gracias a las panelistas que se sumaron a esta actividad. Me encanta un panel de todas mujeres, creo que también eso refleja mucho cómo trabajamos en la red. Y bueno, desde ya gracias a todos por conectarse. Bien, bueno, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Juliana Tentor, yo soy parte de la cátedra de Relaciones Internacionales junto a las 4 colegas que van a presentar, así que bueno, como un poco el rol de moderadora, la idea es darles una introducción. Nosotras, bueno, como ya dijo anteriormente Ori, somos parte de la carrera, de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de la licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Trabajo Social. Así que, bueno, un poco en el marco también de nuestra formación específica en la cátedra, es que van a ir hablando las expositoras. En primer lugar, bueno, tenemos a Lucrecia Escandón, ella es JTP de la cátedra, licenciada en Relaciones Internacionales. Tenemos a Mariana Polito, egresada de la UNER, ella es licenciada en Ciencia Política, también JTP de la cátedra. Y luego tenemos a Trinidad Barisco y Laura Gaitán, las dos forman parte de la cátedra como adscriptas.
Laura como licenciada en Ciencia Política y Trini licenciada en Relaciones Internacionales, así que bueno, tenemos una mixtura ahí de dos carreras bastante similares. Bueno, muy contentas de participar de esto. Así que bueno, en primera instancia me gustaría presentar la ponencia de Lucrecia Escandón. La misma se titula Autonomía provincial y presiones de la geopolítica global, desafíos de Entre Ríos en la gestión de recursos energéticos. Así que bueno, ahora le damos la palabra a Lucrecia. Cualquier pregunta o consulta las van dejando en el chat y al finalizar las exposiciones las vamos a ir respondiendo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, agradecerles el espacio a la red, fundamentalmente, Guadalupe, a vos y en tu presencia a todos los miembros de la red. Obviamente a Oriana, que nos abrió el espacio, como siempre suele hacer, a colegas que compartimos lugares de construcción política y de las relaciones internacionales también en distintas instituciones para que podamos compartir un poco el trabajo, los estudios y la mirada que venimos desarrollando en este tiempo. Bueno, me presento, como dijo bien Juli, mi nombre es Lucrecia Escandón, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Me encanta este panel porque yo digo siempre, elegí Entre Ríos, mis hijos son entrerrianos, yo no soy entrerriana, pero ya más de la mitad de mi vida la he pasado en esta hermosa provincia, es donde he crecido, me he educado y donde profesionalmente he tenido la oportunidad de desarrollarme en los últimos 15 años vinculadas a temas que tienen que ver con la gestión pública. Y en esta oportunidad, bueno, desde el año pasado, compartiendo con Ori un espacio que tiene que ver con las relaciones internacionales, pero también a partir de una diplomatura que comenzamos el año pasado, la posibilidad también de analizar desde una perspectiva entrerriana algunos de los desafíos del complejo escenario internacional en la cual nos encontramos inmersos. Así que bueno, la idea es durante unos 15 minutos compartirles, voy a compartir pantalla en este momento, una presentación y un análisis un poco que fuimos desarrollando para trabajar con ustedes. Voy a pedirte, Juli, si podés indicarme si se ve, a ver, la presentación. Ahí está, se ve, Lucre. La voy a compartir en pantalla completa. ¿Ahí se ve en pantalla completa, Juli? Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, claramente tenemos un ratito de tiempo para compartir cada una y el escenario de complejidad de la temática que elegimos nos llevaría muchísimo más que 15 minutos. De hecho, lo hemos dado en un semestre completo en una cátedra. Pero bueno, hoy elegí un recorte sobre algunos temas y algunos autores y algunas perspectivas en términos de relaciones internacionales que me gustaría poder compartir con ustedes. Un poco esta es la imagen general que va a acompañarme en mi exposición, que tiene que ver con tratar de analizar una serie de recursos estratégicos que considero que son claves de nuestra provincia de Entre Ríos dentro del tablero geopolítico internacional. Claramente que estos recursos estratégicos siempre uno selecciona para estas exposiciones algunos que quiere destacar y sobre los cuales nos vamos a enfocar, porque obviamente podríamos ampliar, ¿no? Podríamos hablar acá sobre la importancia de la conformación del recurso humano entrerriano a través de la gran red institucionalizada, por ejemplo, de universidades, las capacidades tecnológicas, entre otros aspectos, pero en esta oportunidad me voy a enfocar fundamentalmente en algunos recursos estratégicos claves como son los recursos agroalimentarios, el agua dulce, los recursos vinculados a la energía y a la biomasa, los minerales estratégicos y obviamente el factor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ¿no? Más allá de estos recursos, que ahora voy a analizar un poquito dónde está posicionada Entre Ríos respecto de los mismos, vamos también a abordarlos un poco desde lo que tiene que ver con el mapa de la conectividad y la logística, que es uno de los factores fundamentales en términos del mapa geopolítico entrerriano, y cuáles son también un poco los actores internacionales que han depositado en este último tiempo y en los últimos años algunos intereses específicos sobre varios de los recursos estratégicos que voy a compartirles. Claramente el gran desafío tiene que ver no solo para la provincia de Entre Ríos, sino también para todas las provincias de nuestro país, la paradoja de lo local y lo global, ¿no? Claramente el artículo 124 de la Constitución Nacional
nos otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Sin embargo, este dominio originario choca de manera permanente o directa contra las demandas o los imperativos de determinados complejos energéticos, agroalimentarios, nacionales y globales. Un ejemplo claro sobre el cual voy a volver en varias oportunidades, en el caso de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, tiene que ver con el recurso estratégico de las arenas silíceas, que es una arena que es fundamental para el desarrollo del fracking, ¿no? Entre Ríos fue, por ejemplo, una de las provincias pioneras a nivel nacional en la prohibición del fracking dentro de las fronteras terrestres. Paradójicamente, más allá de esto representar, obviamente, esta potestad y este dominio originario sobre los recursos naturales propios de nuestros límites provinciales, hoy por hoy, Entre Ríos aporta el 80% de la arena silícea que utiliza el fracking que se lleva adelante dentro del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Esta disputa entre una determinación de la legislación local contra una demanda de un complejo energético, fundamentalmente en este caso muy importante, con intereses no solamente nacionales, sino globales, es un claro ejemplo de esta paradoja en la cual nos encontramos permanentemente insertos como provincia. Ahora bien, este es un ejemplo, que es el caso, por ejemplo, que hablábamos recién de la arena silícea. Hay varios recursos que son estratégicos para la provincia de Entre Ríos. Uno de los temas fundamentales tiene que ver, por ejemplo, con el complejo agroalimentario. Claramente, si volvemos un poquito acá a la primera imagen que yo les mostraba, la seguridad alimentaria global es una temática de agenda internacional. Y Entre Ríos, sin lugar a dudas, es un proveedor confiable de granos y de proteína. En ese esquema, por ejemplo, podemos destacar que en el caso de lo que tiene que ver con el complejo de la soja, Entre Ríos se encuentra hoy en el top 5 a nivel de producción en Argentina y todo el destino de su molienda y el grano, sin procesar, fundamentalmente tienen el destino del mercado chino como uno de los mercados más importantes en términos de exportación. Otro de los recursos estratégicos fundamentales tiene que ver, sin duda, con la producción arrocera. Entre Ríos produce el 44% de la producción arrocera a nivel nacional, y el complejo avícola y cárnico, pero fundamentalmente avícola, es otra de las caracterizaciones del complejo agroalimentario entrerriano de las más importantes. Si nos referimos puntualmente al peso que tiene la exportación avícola entrerriana, hoy ocupa el 50% de la producción nacional, pero además los puertos locales y el cordón logístico del río Paraná son nodos claves para exportar esta producción avícola hacia Asia y hacia Medio Oriente. En ese sentido, bueno, otro de los recursos que son sumamente estratégicos e importantes para nuestra provincia tiene que ver, sin lugar a duda, con el agua dulce, que es hoy por hoy un recurso crítico a nivel internacional, y Entre Ríos se convierte, es parte de una reserva estratégica fundamental que se encuentra compuesta no solamente por lo que tiene que ver, obviamente, con los ríos Paraná y Uruguay, en ambas fronteras este-oeste en la provincia de Entre Ríos, sino también fundamentalmente por la composición de sus acuíferos subterráneos, que son una reserva vital ante la escasez hídrica mundial. La provincia de Entre Ríos se encuentra atravesada por 4 acuíferos que son sumamente importantes, pero dentro de ellos uno de los más importantes tiene que ver, sin duda, con que Entre Ríos es parte del sistema acuífero guaraní, que es uno de los mayores reservorios de agua dulce del mundo, compartido con Brasil, con Paraguay y con Uruguay. Y de manera permanente, uno de los debates que podríamos poner en juego en esta charla tiene que ver con, en términos del autor argentino, por ejemplo, Bruno Fornillo, podríamos hacernos la pregunta si debe primar el valor estratégico, el uso ecológico del agua dulce o la mercantilización extractivista del agua dulce, ¿no? El agua dulce, por ejemplo, como un recurso muy utilizado en la provincia de Entre Ríos para, de alguna manera, lavar, podríamos decir, o darle la limpieza, la refinería fundamental a algunos commodities claves en nuestra provincia, como es el caso, por ejemplo, de la arena silícea que yo les comentaba hoy. En esos términos podríamos preguntarnos también si, por ejemplo, instituciones con las que hoy cuenta el gobierno de la provincia de Entre Ríos, colegiadas en algunos casos, como por ejemplo el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua, tiene hoy las capacidades técnicas, las capacidades presupuestarias para hacer un monitoreo real sobre la utilización de los acuíferos como un recurso estratégico vital, no solamente para nuestra provincia y nuestro país, sino hoy en el escenario geopolítico mundial.
Otro de los recursos estratégicos fundamentales que se encuentran dentro de nuestra provincia tiene que ver con la producción de la energía, fundamentalmente a partir de la biomasa. En uno de los últimos estudios del mapeo bioenergético que realizó la INTA y FAO, revelan que la provincia de Entre Ríos tiene una gran disponibilidad de recursos de biomasa seca y húmeda que no están siendo explotados en su totalidad. Y se puede dividir de alguna manera, y vinculándolo con el mapa agroalimentario que comentábamos anteriormente, en dos grandes oportunidades de producción de biomasa, seca y húmeda. En el caso de la biomasa seca, viene fundamentalmente asociada a dos grandes industrias productivas de nuestra provincia. Por un lado, la forestoindustria, que genera más de 800.000 toneladas anuales de residuos forestoindustriales, principalmente en el margen del río Uruguay, en lo que son los departamentos de Federación, de Chajarí, pero también creciendo en el departamento de Concordia, por ejemplo, que hay algunos compañeros acá presentes de esa zona, y también las oportunidades de los residuos del derivado de la molienda del arroz, por ejemplo, con la capacidad de ambos residuos tienen un alto poder calórico a partir del tratamiento con vapor industrial o energía eléctrica que podría ser aprovechado por calderas de combustión. Bueno, en el caso de la biomasa húmeda, estamos hablando, por ejemplo, de que al ser la provincia de Entre Ríos concentrar el 50% aproximadamente de la producción avícola nacional, pero también tener una densa actividad porcina, tambera y vacuna, produce diariamente miles de toneladas de residuos vinculados con esta producción agraria que podrían ser aprovechados para la generación de biogás a partir, por ejemplo, de biodigestores. Claramente, la producción de biomasa puede ser analizada también, yo creo que desde muchos puntos de vista, pero me gustaría seleccionar en este momento dos para poder pensarlos o debatirlos o dejar algunos interrogantes. Si tomamos la mirada de un autor que ahora vamos a ver un poquito más adelante, que es el autor estadounidense Michael Clerc, que habla sobre la importancia del control de estos recursos, pero también de las vías estratégicas de transporte, por ejemplo, entre otros aspectos, uno podría preguntarse en realidad si como entrerrianos, teniendo la enorme oportunidad de generar biomasa, hoy todavía no nos encontramos muy sometidos dependientemente a combustibles tradicionales que vienen transportados desde otras provincias, generando una constante vulnerabilidad sobre la producción, por ejemplo, de nuestras industrias entrerrianas. Y desde ese punto de vista, también, algo que aparece ahí en la diapositiva, pensar de cara a las actuales restricciones que empieza a poner la Unión Europea sobre las cadenas alimentarias, fundamentalmente vinculadas con penalizaciones arancelarias vinculadas a la huella de carbono, si la generación de biomasa y de biodiversidad no es una enorme oportunidad para poder reconvertir estos residuos en biogás y de alguna manera establecer un escudo comercial para evitar ciertas penalizaciones que hoy empiezan a ser mucho más consecuentes y mucho más importantes cuando nosotros llevamos adelante las exportaciones de nuestras industrias a la Unión Europea fundamentalmente. Y finalmente, otro de los recursos estratégicos que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con los recursos vinculados a los minerales. En Entre Ríos hay una presencia muy destacada de arenas silíceas, que yo ya se los había comentado anteriormente, pero también calizas y arcillas, que son hoy insumos críticos para las industrias tecnológicas y para industrias de infraestructura, para Vaca Muerta, pero también para la construcción masiva. Ahí encontramos, por un lado, que tenemos una importante abundancia geológica vinculada a este tema. Hoy el río Paraná sedimenta cerca de 25 millones de toneladas de arena al año y hay varios proyectos mineros que se encuentran radicados en la provincia. Hasta hace un tiempito, los últimos números que yo conocía era que había 12 proyectos importantes mineros. No sé cuál es el estado de situación hoy actual al respecto. También destacar que la producción promedio en canteras de este tipo de minerales hoy se ha multiplicado por 7 veces los registros históricos que había adquirido la provincia en décadas pasadas, ya no solamente sectorizados en determinados puntos de la provincia, sino que bastante distribuidos territorialmente, y obviamente una extracción importante concentradas en los departamentos de Islas del Ibicuí y Gualeguaychú, impactando también directamente en el macrosistema de los humedales del Paraná, con un enorme debate ecológico sobre la mirada extractivista vinculada a estos commodities. Pero más allá de estos recursos estratégicos,
Hay otro factor que me gustaba traer acá para debatir con ustedes, que tiene que ver fundamentalmente también con la importancia estratégica de poder gestionar el control de las vías de circulación de estos recursos. Y acá vemos en el mapa cómo Entre Ríos se encuentra atravesada fundamentalmente por el corredor biocénico central, la hidrovía Paraná-Paraguay y varios corredores viales que son estratégicos, no solamente para nuestra provincia, sino también para nuestro país y para el escenario internacional. Como nodos de conectividad internacional, claramente tenemos el corredor bioceánico central que conecta Brasil, Chile y todos los mercados del Asia-Pacífico, pero también una clave fundamental dentro de este esquema de conectividad provincial tiene que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay, que es la llave de acceso a los puertos del Atlántico y que hoy concentra aproximadamente el 80% del transporte de las exportaciones agroindustriales del país. En un debate muy importante hoy en el escenario a nivel país, que tiene que ver con el debate crítico vinculado al dragado público o privado de la hidrovía, los peajes, a la transición hacia un esquema de barcazas, y donde entran en juego tres bloques geopolíticos que se disputan actualmente el control de las vías navegables, fundamentalmente la hidrovía Paraná-Paraguay, que son fundamentales en el escenario internacional. Por un lado, el bloque estadounidense, vemos ahí algunas empresas altamente conocidas como Cargill, ADM, Bunge, que dominan las terminales portuarias privadas que se encuentran sobre la hidrovía y sobre el río Paraná, fundamentalmente vinculadas al comercio global de los granos. Pero también encontramos una fuerte presencia del bloque europeo, ahí encontramos corporaciones como las que aparecen en la diapositiva, que están vinculadas a Bélgica, a Francia y también a Suiza, que controlan terminales de peaje muy importantes, como el caso de la Terminal 6 en San Lorenzo, y el bloque chino, que empieza a adquirir algunas empresas del sector agroalimentario muy importantes y empiezan a operar terminales de gran calado dentro de la hidrovía. Bueno, este es un espacio de disputa hoy geopolítico muy importante que atraviesa nuestra provincia claramente dentro del escenario actual. En este marco yo lo que invitaba de alguna manera a compartir frente a este escenario, ¿no? Con una complejidad en términos de redes de recursos y de conectividad muy importantes, quería compartir con ustedes algunas ideas de tres autores que yo creo que son para mí de los más interesantes en términos de análisis de cómo se mueve hoy estratégicamente el control de los recursos a nivel internacional, que es Bruno Fornillo, Michael Clerc y Jeff Colgan. En primer término, hacer un muy breve repaso para cumplir con el tiempo y no pasarme, que creo, Juli, que me quedan 2 minutos, me parece que estoy bastante bien, porque arrancamos el cuarto, si mal no me equivoco, si no, me retás, igual ya me queda poquito, porque no te veo solo la diapositiva, así que cualquier cosa, interrumpime, Juli, sin problema. Bruno Fornillo es un autor argentino que analiza la gestión de los bienes naturales en Sudamérica bajo un prisma que contrapone la primarización económica con el desarrollo de una soberanía tecnológica regional. Y de alguna manera advierte que hay un cierto consenso de los commodities, es una lógica del mercado en el cual el territorio cada vez es más reducido a un simple proveedor intensivo de materias primas con escaso valor agregado y que reproduce ciertas dinámicas históricas de intercambio desigual, ¿no? En este sentido, lo que propone Fornillo es avanzar hacia una estrategia de desarrollo y de industrialización en origen, incorporando activamente también la participación social, garantizando la sostenibilidad a largo plazo y velando por el bienestar directo de las comunidades territoriales que se encuentran implicadas en este ecosistema, ¿no? Creo que acá claramente desde la mirada de Fornillo uno podría preguntarse en términos de la provincia de Entre Ríos si en realidad todos estos recursos que nosotros analizamos recién son commodities del mercado financiero internacional o de las grandes empresas multinacionales que se han instalado en la Argentina o de las grandes empresas productivas nacionales, o podemos empezar a pensarlas en términos de recursos estratégicos. Claramente actualmente la arena, por ejemplo, que es el ejemplo que yo les vengo trayendo más cotidianamente hoy, se gestiona en la provincia de Entre Ríos como un consenso de commodities, donde se hace una extracción masiva con cero de valor agregado y un fuerte impacto ambiental en los humedales entrerrianos. Otro autor importante para mí para poder analizar esta perspectiva tiene que ver claramente con Michael Clerc,
este autor estadounidense aborda el escenario internacional desde el concepto de la seguridad nacional y considera que la conflictividad armada a nivel internacional cada vez más se va a encontrar vinculada con la competencia por la supervivencia material, y los que tradicionalmente eran los conflictos tecnológicos, los conflictos ideológicos, hoy se traducen en realidad en un conflictos vinculados con el control físico de los recursos energéticos y de los minerales finitos. Y ahí el autor evalúa cuál es la capacidad que tienen los estados de diferentes niveles de gobierno para asegurar de forma efectiva el control geográfico de sus propios yacimientos de recursos, pero también de sus rutas, que son parte del soporte estratégico de estos recursos que cada uno de las provincias, por ejemplo, en nuestro caso, que es lo que estamos analizando en Entre Ríos, tiene, ¿no? Acá, bueno, creo que podríamos hacernos algunas preguntas fundamentalmente, claramente los puertos entrerrianos, puertos como Puerto de Ibicuí, Puerto de Diamante, Puerto Concepción del Uruguay, que en las últimas gestiones de gobierno han tenido un impulso muy importante en términos logísticos. En términos de este autor sería lo que él llama los flashpoints, ¿no? Los puntos de fricción logísticos o zonas que requieren un control en términos de infraestructura por parte de los territorios muy importante para poder agregarle valor y control y gestión a los recursos estratégicos que cada uno de nosotros conservamos dentro de nuestra estructura provincial. Y por último, quería compartirles la mirada de Jeff Colgan, que es un autor que me parece que recupera dos conceptos que son muy importantes. Para mí es uno de los autores que de alguna manera revoluciona el estudio de la economía política internacional y empieza a poner el foco de análisis que en realidad ya lo importante no es solamente el lugar de la extracción del recurso, sino fundamentalmente el control de la estructura institucional, tecnológica y la distribución de ese recurso. Y de alguna manera dice, bueno, nosotros vemos esto hoy de manera clara con la gestión de algunos recursos dentro de la provincia de Entre Ríos, donde Entre Ríos muchas veces asume el costo de la degradación vial, de la degradación ambiental, mientras grandes corporaciones operadoras, como el caso de Vaca Muerta, imponen los precios, las condiciones del frete, el valor agregado sobre el recurso que nosotros vendemos o entregamos desde una mirada de primarización, ¿no? Para cerrar, finalmente, solo dejar algunas ideas o algunos desafíos que yo considero y oportunidades que tiene la provincia de Entre Ríos de acá en adelante, en orden a este mapa que un poco querías compartirles hoy. En primer lugar, creo que el gran desafío tiene que ver con pasar de una autonomía defensiva a una autonomía que yo digo es más bien estratégica. En este sentido, lo que quiero reflejar es primero, obviamente, evitar la primarización en términos de formillo, digamos, el volumen no es el éxito si hoy no hay un eslabonamiento industrial, o sea, ser quintos en producción de soja, ser primeros exportadores avícolas, ser los primeros exportadores en términos de arroz, etcétera, etcétera, el concepto del volumen hoy no es un concepto exitoso en términos de desarrollo territorial, sino creo que debe venir acompañado de un eslabonamiento industrial. Exportar el grano bruto a China deja las regalías y los pasivos ambientales localizados en nuestro territorio y repetimos siempre un esquema de intercambio absolutamente desigual. Es importante avanzar en una mirada de desarrollo que no se limite exclusivamente a las regulaciones que tienen que ver con estrictamente con el impacto ambiental, sino también tener una mirada más de integralidad. Por otra parte, creo que el segundo desafío tiene que ver con generar capacidades para poder gestionar una diplomacia de la infraestructura. Y a esto me refiero con que es sumamente importante poder mejorar la infraestructura y la competitividad sistémica a través de la inversión multimodal, tanto ferroviaria como fluvial. El valor final se decide y se termina definiendo en los nodos de transporte de nuestros recursos estratégicos. Por eso pensar en mejorar esta competitividad a través del control de las redes de transporte y la inversión en infraestructura es un tema que no es menor, y también poner el ojo fundamentalmente sobre quiénes son los actores internacionales que nos ofrecen también la inversión en la infraestructura. Una China, un Estados Unidos, una Unión Europea, etcétera, etcétera, buscando financiar puertos o dragados en la hidrovía, no están realizando una acción de beneficencia comercial. Están claramente buscando el control y la previsibilidad física sobre el suministro de un territorio, por ejemplo, como el entrerriano, que produce más de 3 millones de toneladas de oleaginosas o que tiene el agua dulce del acuífero guaraní, uno de los más importantes a nivel mundial. Y finalmente, para cerrar,
creo que uno de los grandes desafíos también que pueden pensarse de cara al próximo tiempo es que Entre Ríos pueda convertirse en un hub logístico que sea soberano. Y con esto a lo que me quiero referir fundamentalmente es a la oportunidad de posicionarnos como no solamente un nodo alimentario, sino también la oportunidad de posicionarnos como un nodo logístico y energético global que lidere la transición en términos de biomasa, biogás y mercados de carbono, que es una de las agendas globales más importantes del siglo XXI. Así que bueno, eso es un poquito lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias por el respeto y la escucha y espero poder haber planteado algunos temas de debate e interés para que sigamos conversando después de las demás exposiciones. Muchas gracias. Gracias, Lucre. Muy, muy interesante toda tu exposición. Aún a quienes vivimos acá en Entre Ríos, siempre está bueno refrescar sobre todo los recursos y las estrategias para el desarrollo de nuestra provincia. Bueno, para continuar, le damos la palabra a Mariana Polito. Su ponencia se titula Más allá del financiamiento multilateral, oportunidades y desafíos de la cooperación internacional para la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, Mari, tenés tus 15 minutos aproximadamente. Hola, buenas tardes. Gracias, Juli. Excelente la exposición de Lucre. Bueno, yo voy a compartir pantalla también. Si no me falla la computadora nuevamente. ¿Ahí se ve, Juli? Ahí se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, un poco, más que nada para hacer una aclaración, esta exploración que yo hago que tiene que ver con más allá del financiamiento multilateral para la provincia de Entre Ríos, es más bien una exploración preliminar, un poco la antesala de lo que va a ser mi tesis de maestría. Y justamente lo que a mí me interesa es no solo ver el financiamiento internacional y la cooperación internacional de Entre Ríos, sino también poder explorar fuentes de financiamiento que vengan desde otras estructuras que vayan más allá de las organizaciones multilaterales. ¿Por qué? Porque un poco la pregunta central o el disparador más bien que yo me planteaba era cómo se reconfigura la cooperación internacional en un contexto de diversificación de actores, fuentes de financiamiento y sobre todo en un momento de crisis del sistema multilateral a nivel internacional como contexto general, ¿no? Estamos atravesando un contexto que no solo diversifica las fuentes de financiamiento para los estados, y con esto me refiero a gobiernos centrales y gobiernos no centrales, sino también en un momento de deslegitimación discursiva a partir de el debilitamiento del orden liberal a nivel global, que tiene que ver justamente con la debilidad de estos organismos multilaterales. Entonces digo, hay una deslegitimación general que no solo afecta, digamos, que no solo repercute en las tradicionales fuentes de financiamiento que por supuesto siguen estando presentes, sino también que hay una deslegitimación general a nivel global con respecto a la calidad de la red de contención de los servicios y de la política que efectivamente las organizaciones multilaterales pueden ejecutar en el contexto global. Entonces, bueno, partimos un poco de esto, de la idea de que la cooperación internacional ya no solamente depende de fuentes de financiamiento tradicionales, de los organismos multilaterales de crédito, sino que encontramos nuevos actores, modalidades, y que exploramos un poco en la provincia de Entre Ríos. Como les comentaba, bueno, hay el contexto general, el escenario global, no sé si se alcanza a ver, me parece que la letra está un poco pequeña, pero un poco el planteo es este, ¿no? Diversos autores que han escrito sobre todo de la pospandemia para acá, hablan del debilitamiento del orden liberal a nivel internacional y hablan de la globalización, la transnacionalización que se ve acelerada por los flujos de capital y la tecnología que facilita y acelera el intercambio, ¿no? Y que ya definitivamente esto ya no es una discusión que borra las fronteras entre lo doméstico y lo internacional. Además, también tenemos nuevos actores internacionales, ¿no? No solamente los gobiernos subnacionales, sino también
redes de ciudades, agencias de financiamiento, empresas, fundaciones y otro tipo de organizaciones que ofrecen también, que abren un poco el juego, el debate y la agenda para compartir, digamos, y financiar problemáticas a nivel internacional y en estos términos influyen en las relaciones de cooperación. Y, bueno, por último, como les venía diciendo, hay un desgaste de lo que son los organismos tradicionales y búsquedas de alternativas de financiamiento. Bueno, esto un poco ya lo comentaba Lucre, ¿no? Un poco el marco jurídico normativo que habilita a las provincias es el artículo 124 que tenemos a partir de la reforma del 94, que habilita a las unidades subestatales a poder accionar internacionalmente, ¿no? Sin la mediación, no siempre, digamos, del Estado Nacional y en este caso de la Cancillería, y habilita también a las provincias, a los municipios, a los gobiernos locales, a la participación en redes, organismos, programas de cooperación en general y al financiamiento externo devenido de otras fuentes, ¿no? Que no solamente sean a partir del crédito público nacional. Por supuesto que entendemos que, sobre todo, los organismos tradicionales respaldan sus préstamos y créditos con la garantía soberana del Estado Nacional. No obstante, ya se empiezan a encontrar, de hecho el Banco Interamericano de Desarrollo tiene algunas iniciativas en Colombia de financiamiento en gobiernos que ellos denominan subsoberanos, sin necesidad de contar con el aval del gobierno central. Entonces, bueno, en América Latina, o sea, la banca multilateral a nivel internacional es muy amplia, esto varía de región a región, entonces vamos a encontrar que algunos bancos tienen predominio, depende del lugar del globo donde nos encontremos, pero a nivel de América Latina nos encontramos generalmente con dos fuentes de financiamiento tradicional, que son el BID y el Banco Mundial, y también dos fuentes más de financiamiento tradicional, que son el Banco la CAF o el Banco de Desarrollo de América Latina y Fondplata, que se consideran un financiamiento multilateral dentro de las fuentes tradicionales, pero regionales, ¿no? Y actualmente yo les quería mostrar un cuadro. Bueno, acá me olvidé de... Bueno, acá hay un cuadro en el que yo hice una breve exploración. Sé que la letra está muy pequeña, disculpen, pero quería mostrar un poco el pequeño avance que realicé en esta exploración a nivel de Entre Ríos, donde pude explorar preliminarmente cuáles son las líneas de financiamiento que la provincia de Entre Ríos actualmente tiene abierta, o algunas pueden estar culminando, pero en general todas las que rastreé están vigentes todavía, ¿no? Y en este sentido me centré en buscar iniciativas, proyectos, donde hubiera una contraparte internacional y donde el proyecto ya estuviera en marcha, porque después, si nos vamos a meramente acciones de cooperación, vamos a encontrar muchas más. De hecho, ya hay una exploración de este estilo que es mucho más amplia en este sentido, porque las acciones de cooperación incluyen reuniones, incluyen misiones comerciales, generalmente algún tipo de cumbre entre ministros o autoridades locales, por ejemplo, ¿no? Pero yo me supedité a buscar proyectos o iniciativas donde ya hubiera una contraparte y, por supuesto, una contraparte internacional y que nos permitiera ver desde la pospandemia para aquí cuáles son efectivamente las acciones de cooperación, los proyectos de cooperación internacional que la provincia de Entre Ríos está llevando adelante. Entonces, yo acá, bueno, relevé varios proyectos y busqué, bueno, cuál era el actor institucional de la provincia que lo estaba llevando adelante, si es la provincia o es un municipio, porque acá también abarco, mejor dicho, las unidades subestatales, entendiendo no solo la gestión y la internacionalización desde el lugar de la gestión externa que puede realizar la provincia, sino también
aquella que puede tener un poco de menor capacidad, pero que también llevan adelante los municipios y que justamente hoy también se encuentra en boga en este sentido, ¿no? De hecho, hay muchos autores que han escrito en los últimos años que plantean el paso de una diplomacia simbólica de las unidades subestatales a una diplomacia más estratégica. Esto quiere decir que ya las acciones de cooperación subnacional no se limitan meramente a cartas de intención, a memorándum, a hermanamientos, sino a proyectos que efectivamente se vinculan con la agenda internacional actual, que tiene que ver con seguridad alimentaria, con seguridad, con seguridad transfronteriza, con geopolítica, con inteligencia artificial, desarrollo territorial. Entonces, hoy las unidades subestatales se encuentran mucho más involucradas en estas cuestiones. Por supuesto que dependiendo de la zona del mundo donde nos vayamos, vamos a encontrar que la cooperación entre unidades subnacionales es mucho más fuerte de lo que sucede en América Latina. Por ejemplo, en Europa esto está mucho más desarrollado, está mucho más jerarquizado institucionalmente, pero independientemente de esto, la idea justamente era explorar las iniciativas, los proyectos que podemos ver de la provincia de Entre Ríos y que son actuales. Entonces, en este sentido, yo rescaté, bueno, cuál fue el hallazgo dentro de la iniciativa de cooperación de la provincia de Entre Ríos, si el actor institucional es la provincia o es un municipio. Por supuesto que también entendemos que el actor de articulación institucional no implica que no haya un respaldo soberano por parte del Estado. Esto no fue un elemento central, sino que lo que buscamos es que sea una exploración preliminar, porque entendemos que todavía falta bastante para llegar a un estadio en el que efectivamente, por ejemplo, las organizaciones multilaterales consagren estas líneas de financiamiento a gobiernos subnacionales sin garantía soberana. No obstante, la provincia está participando activamente de estos equipos de trabajo, de estas unidades ejecutoras de proyecto, por lo cual fueron relevados efectivamente. Entonces, el actor institucional, provincia o municipio, reitero, también quién es la contraparte de la articulación internacional, en este caso PNUD, se encontró al Banco de Desarrollo de América Latina, la UNESCO en cooperaciones técnicas con un municipio, Embajada de Alemania en un proyecto con el municipio de Crespo en un tipo de relación bilateral, y allí justamente también buscar un tipo de clasificación que nos permite ubicar a estos tipos de cooperación como multilateral, entendida como tradicional, multilateral regional, porque es un financiamiento de una fuente regional, o si son cooperaciones técnicas o bilaterales, ¿sí? Por eso, en este sentido de poder buscar contrapartes, no relevé, por ejemplo, misiones comerciales, ¿no? Así que, bueno, este fue un poco el relevamiento que hago. Después, bueno, obviamente allí está el año también de las iniciativas, como ven, o no sé si se alcanza a ver, pero hay un relevamiento que va del 2000 a 2026, que esto se relevó a través de fuentes oficiales de la provincia de Entre Ríos, y también la búsqueda en medios de comunicación locales, porque por ahí todo lo más vinculado a los gobiernos locales no aparece siempre en las noticias oficiales de la provincia de Entre Ríos, por lo cual eso lleva y llevaría también seguir explorando un poco más para ver si hay algunas iniciativas más que se puedan relevar. Simplemente traje, como les digo, una exploración preliminar de los últimos 5 años. De hecho, encontré un programa que se anunció ayer, que anunció la provincia de Entre Ríos el día de ayer, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que incluye un conjunto de obras de infraestructura para la provincia en diferentes accesos urbanos de diferentes ciudades de la provincia de Entre Ríos. Así que allí también pude hacer un relevamiento, digamos, del área temática.
por otro lado, también me pareció interesante como poder traer estas modalidades de cooperación que ya vienen, no son nuevas, pero sí vienen siendo una alternativa desde varias décadas para aquí, que tienen que ver con las redes internacionales, la cooperación técnica sur-sur o fondos ambientales climáticos, de las cuales no se encontró, digo, y esto no es una cuestión perdón, no me sale la palabra, para minimizar, sino por el contrario, decir, bueno, efectivamente exploré iniciativas de cooperación sur-sur que actualmente las rastreé a partir de Mercociudades, ¿sí? Que es hoy, me parece a mí que a nivel subnacional es uno de los organismos, perdón, una de las organizaciones que lidera, si se quiere, para proyectos, digamos, líneas de financiamiento de cooperación sur-sur para organizaciones, perdón, para gobiernos subnacionales. Y allí, por ejemplo, no se encontró casi nada, se encontró solamente una acción de cooperación técnica de la Municipalidad de Villa Elisa. De hecho, solamente 8 municipios de la ciudad, de la provincia de Entre Ríos actualmente forman parte de la red Mercociudades. Entonces, digo, allí hay como oportunidades dentro de las cuales no se están tomando todas las ventajas, no se está aprovechando. Y después también en fondos ambientales climáticos que en los últimos años ofrecen oportunidades de financiamiento o a través de redes o a través también de líneas de financiamiento de pequeños montos, que tampoco se pudo encontrar nada ni de provincia de Entre Ríos, ni de gobiernos locales de la provincia de Entre Ríos. Entonces, un poco para ir terminando, digamos, en el caso entrerriano encontramos que Entre Ríos sigue teniendo predominantemente un acceso a organismos multilaterales clásicos tradicionales, pero con incipientes iniciativas o proyectos que pueden abrir un poco más el mapa para financiar iniciativas y proyectos de gobiernos locales. En este sentido, como bien les había mencionado, tenemos algunas iniciativas de municipio, por ejemplo, el de Galarza con UNESCO, un proyecto de Crespo con la Embajada de Alemania. Bueno, recientemente también hubo un hermanamiento en cuestiones de cultura y economía entre la Municipalidad de Gualeguaychú y un municipio de la provincia, de Colombia. Y asimismo, la provincia se encuentra más activamente participando de la búsqueda de financiamiento de organismos multilaterales. Algo que dicen los autores en relación a esto también tiene que ver que la crisis del multilateralismo y la deslegitimación, digamos, de los organismos de crédito o de organizaciones multilaterales en general, digamos, que ofrecen cierto aval institucional para acceder a mecanismos de financiamiento, también se ve un poco debilitado por la incapacidad de los estados nacionales de cooperar en estos organismos y también con el desalineamiento ideológico que existe a partir de el ascenso un poco de las derechas a los gobiernos nacionales. Entonces, en este sentido, cuando existe justamente este desfasaje entre el enfoque o la posición ideológica del gobierno nacional y la posición ideológica del gobierno subnacional, sucede que los gobiernos sí o sí tienen que actuar más estratégicamente para acceder a financiamiento. Y actuar más estratégicamente implica, por un lado, adecuarse y a ver cómo se alinean o que aquellas búsquedas de financiamiento no vayan en contra de lo que el gobierno nacional propone, de manera que esto no sea una limitante en caso de que, por ejemplo, se necesite garantía soberana,
Pero por otro lado también hablamos de que hoy el financiamiento internacional es un ecosistema mucho más competitivo y que por ende los gobiernos subnacionales se encuentran compitiendo también en la arena internacional por búsqueda de financiamiento, y esto exige también ciertas capacidades institucionales, algo que mencionaba Lucre, pero que también los expertos hablan muy fuertemente, como Nahuel Odone, que trabaja mucho en lo que es internacionalización de gobiernos subnacionales, y que hablan de estas capacidades de la creación y construcción de capacidades nodales que deben tener que deben desarrollar, construir los gobiernos subnacionales para poder construir esquemas de gobernanza multinivel en el que puedan incorporar los recursos territoriales, pero también las capacidades técnicas y humanas para coordinar y articular con los actores locales. Entonces, esto es realmente un gran esfuerzo que tienen que llevar adelante las unidades subnacionales para competir en este ecosistema competitivo de búsqueda de financiamiento, que al mismo tiempo, en muchos casos, exige también ir por vías alternativas que no sea el aval de los gobiernos nacionales en caso de que esta posibilidad no exista. Mari, tenemos que ir cerrando. Perdón, sí. Bueno, básicamente ya fui ahí mencionando algunas de estas cuestiones, así que las principales conclusiones es que los organismos multilaterales en la provincia de Entre Ríos siguen ocupando un lugar central en la cooperación y financiamiento, aunque se han ido diversificando en actores y modalidad, y que no solamente nos referimos a financiamiento económico exclusivamente, sino también a la posibilidad de aprovechar estas capacidades, estos tipos de cooperación más técnicas que son muy aprovechables por parte de los gobiernos subnacionales. Hasta ahí llego. Gracias. Bueno, Mari, muchas gracias. Súper interesante el estudio exploratorio. Seguramente cuando esté terminado va a ser un gran aporte a la provincia. Así que bueno. Ahora le damos la palabra a la licenciada Laura Gaitán. Su ponencia de hoy se titula Federalismo y Paradiplomacia Diferenciada, un estudio comparado entre Entre Ríos y Córdoba en el contexto de ajuste fiscal 2023-2025. Así que Laura, tenés tus 15 minutos. Gracias, Juli. Yo que soy recién recibida, la licenciada Laura Gaitán, suena un montón. Es como mucho, ¿no? Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Acá, A ver. Como dicen todos, me dicen si lo ven, por favor. Porque yo solo veo la pantalla. Ahí lo vemos, Bárbara. Se ve bien. Bueno, yo lo que traje para contarles es el trabajo que yo envié para participar del Tercer Congreso Nacional de Política Exterior Argentina, ahora en los próximos días, la semana que viene, respecto del federalismo y paradiplomacia diferenciada. Por ahí los que han tenido el gusto o el disgusto de trabajar conmigo en clase en la facultad saben que la parte de paradiplomacia o de política internacional subnacional es lo que más me llama la atención o lo que más me interesa dentro de lo que es las relaciones internacionales. Entonces, bueno, para esto, ahí está. Lo que yo tomo es una pregunta guía: ¿por qué dos provincias argentinas en el mismo contexto de ajuste fiscal tienen capacidades tan distintas para proyectarse al mundo? Y en este caso lo que tomo es la provincia de Córdoba y la provincia de Entre Ríos. Lo tomo en el contexto del gobierno de Milei, 23-25, por ahí un poquito de datos conseguí del 26 también. En el marco teórico, como les comentaba recién, esto es parte del proyecto que yo estoy preparando para llevar a Buenos Aires al Congreso. Entonces, bueno, tiene como una cuestión de marco teórico y de autores que me interesó trabajar. Tomo el concepto de Mariana Calvento, de política internacional subnacional, y en cuanto a eso, sus dimensiones, esto nosotros lo estuvimos trabajando la semana pasada, la anterior, en clase en la facultad, y a mí me resulta muy interesante esta cuestión de cómo Mariana va a hablar de la política internacional subnacional y no de una paradiplomacia, cuando nos va a decir que, bueno, que la paradiplomacia implica algo que tiene que ver con algo paralelo o algo oculto, y en el caso de la Argentina es netamente habilitado por la Constitución el hecho de que de lo subnacional.
Entonces, bueno, estas dimensiones organizacionales y este relacionamiento y posicionamiento lo vamos a encontrar en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Córdoba. También tomé, como comentaba hace un rato Mariana, a Nahuel O'Donnell, que también él trabaja 5 características de la paradiplomacia. Yo tomé 2, la que es para Entre Ríos y la que es para Córdoba, la paradiplomacia transfronteriza y la paradiplomacia económica. Respecto del estudio de casos, tomé el diseño de casos múltiples. Me pareció que el contraste entre Córdoba y Entre Ríos era bueno porque Córdoba tiene una política internacional subnacional mucho más desarrollada que la política internacional de Entre Ríos. Entonces, en ese sentido, la comparación me pareció que permitía elevar las aspiraciones, digamos, de Entre Ríos, y bueno, y el concepto de vaca y cabo para tomar las asimetrías del desarrollo en Argentina, que no son solo entre Ríos y Córdoba, sino que hay un patrón que por ahí es más generalizado. Es muy difícil esto de no ver a nadie y hablar con la pantalla, chicas. El argumento central del trabajo tiene que ver con esta estructura institucional y fiscal. Lo que vengo a contar un poco por ahí es que hay una brecha muy grande entre lo que es Córdoba y Entre Ríos respecto de varias cuestiones. En cuanto a la cuestión fronteriza, Entre Ríos desarrolla una cuestión de política internacional subnacional con Uruguay, lógicamente, que viene de larga data, digamos, pero que es una cuestión más bien de hermanamientos y de cuestiones más limitadas dentro de lo que es la política internacional entre provincias. La provincia de Córdoba tiene una condición de economía comercial mucho más desarrollada porque Córdoba tiene una autonomía fiscal a través del organismo de Pro Córdoba, donde ellos pueden desarrollar, o sea, tienen un presupuesto, tienen una institución autónoma y eso le permite tener también una proyección que no va solamente ligada al presupuesto público nacional, como sí lo hace Entre Ríos. Entre Ríos tiene, creo que lo puse por acá, Entre Ríos está directamente relacionada, la política internacional subnacional de Entre Ríos está directamente ligada a los presupuestos nacionales. Entre Ríos no tiene una agencia propia para poder desarrollar su política internacional y esto hace que necesariamente se vea ligada al presupuesto público nacional, a la coparticipación que es la que le va a dar junto con la Cancillería y el CFI lo que le va a dar los recursos para poder desarrollarse. Traje acá estos datos que son claves en espejo, como dice, respecto de las actuaciones de las dos provincias. En los eventos internacionales, en el 2023, Entre Ríos llevó adelante 23 eventos, Córdoba desarrolló 116 eventos, tanto de ida como de vuelta. O sea, Córdoba lo que hace es, por ahí me hacía pensar mucho en lo que comentaba Lucre hoy, Córdoba trabaja mucho con la industria y vende y comercializa productos ya industrializados y trabaja mucho con sus empresas y con poder internacionalizar sus productos también. Los eventos entre el 2024 y el 2026, paradójicamente o no tan paradójicamente, en Entre Ríos no hay datos sistematizados y Córdoba, a través de Pro Córdoba, lo que va a hacer son entre 94 y 95 eventos, que van a notar que son un poco menos que los 116 que se dieron en el 2023, pero los pudo sostener los pudo mantener en este número aproximado y lo que trabajó fue entre 23 y 29 países. El financiamiento, como decía hace un rato, tiene que ver con el CFI y la Cancillería Nacional, porque Entre Ríos no tiene un organismo de financiación propia, y Córdoba sí tiene recursos provinciales propios. Esa diferencia es un montón. La institucionalización, nosotros trabajamos con el Consejo General de Comercio Exterior y Córdoba trabaja con Pro Córdoba, esta agencia autónoma. Las empresas del 2023 que participaron fueron 148 en Entre Ríos y más de 1.000 firmas activas consiguió Córdoba. Y acá un poquito de lo que hablaba hace un rato, 54% de la coparticipación. Lo que viene a decir en Entre Ríos es que por cada peso que Entre Ríos recibe de sus propios fondos, hay 3 pesos que le llegan a través de la nación, de la coparticipación. Entonces, le resulta muy difícil a Entre Ríos poder determinar por sí misma cuál va a ser su política internacional subnacional,
porque depende necesariamente de estos recursos. Bueno, Córdoba tiene una base tributaria propia robusta porque este organismo de ProCórdoba viene funcionando hace ya mucho tiempo. Bueno, acá puse este dato también que me resultó muy paradójico. Entre Ríos puede colocar bonos en Wall Street. En febrero de este año colocó $300 millones y recibir préstamos del BID por 80 millones, pero necesita de la plata de la nación para poder desarrollarse, para poder generar una política pública subnacional, una política pública internacional subnacional. En este momento, creo que lo puse por acá también, la intendenta Rosario Romero está junto con el intendente de Villaguay. Ellos están en China negociando en una mesa del BRICS, ver cómo se consiguen acuerdos e inversiones, pero este nexo que se consiguió no tuvo que ver con políticas públicas desde la provincia o desde el municipio, sino con organizaciones internacionales ajenas al Estado provincial y al Estado nacional en este caso. Bueno, me preguntaba esto, ¿por qué la provincia accede al mercado internacional de capitales y no tiene una agencia de internalización con recursos propios? En el caso de, esta era la noticia que estaba buscando. Fue impulsado, mientras nosotros estamos acá, la intendenta de Paraná está en China, en los foros de los BRICS, que esto fue impulsado por SEDA, que es un actor intermedio privado que lo que hace es gestionar entre los actores subnacionales y el grupo BRICS, y ella fue con dinero financiado por el Consejo Federal de Inversiones, que surge de la organización provincial. Si bien es federal, la organización es dentro de las provincias es federal. Vuelvo a este. Nosotros tenemos, dentro de lo que es Entre Ríos y en especial Paraná, esta matiz de marca Paraná, que fue algo que estuvimos charlando la semana pasada en clase, y que yo lo tomé un poquito más respecto a estos parámetros de marco teórico y demás, y bueno, y lo que estuve viendo fue que este marca Paraná, que tiene que ver con el relacionamiento institucional, perdón, con el posicionamiento internacional, está trabajado más en lo municipal que en lo provincial. Si bien es una herramienta que está orientada, digamos, a algo que puede ser grande y que puede ser una política internacional, termina siendo, porque no posee recursos propios y porque no tiene una dimensión tan grande prevista en el activo real, digamos, termina siendo algo que se maneja a nivel municipal. En una entrevista con Anabela Baigan, ella decía, el presupuesto propio, no ha tenido presupuesto propio hasta la gestión de Rosario Romero. Anteriormente se ejecutaba con otro tipo de fondos que iban surgiendo por ahí, decía ella. Hablamos de un proyecto, de una proyección externa ejecutada por el Empatur, que no es no directamente por el programa de Marca Paraná, y bueno, hablábamos de que es un activo real, pero que no compensa la ausencia de una agencia provincial autónoma. O sea, esta Marca Paraná podría explotarse muchísimo más para poder vender a nivel internacional lo que es la ciudad de Paraná, y se podría pensar en trasladar también a otros departamentos de la provincia. En este momento se encuentra orientada solamente a lo municipal, turismo, academia y cultura. Y después, ya para ir pensando en cerrar, lo que había traído eran algunas preguntas que me pareció que podían servir de disparadoras para pensar la política internacional subnacional de Entre Ríos en comparación con la política de Córdoba. Y pensaba esto, si una provincia periférica puede tener una paradiplomacia robusta sin autonomía fiscal, diría Lucre, claramente no. El modelo de Pro Córdoba es repetible para Entre Ríos o la dependencia estructural lo impide. Si Marca Paraná es para diplomacia o solo un marketing local. ¿Y cómo debería ser Entre Ríos? Una agencia, ¿qué debería ser Entre Ríos primero? Una agencia o escalar Marca Paraná a un nivel provincial. Y había traído también las propuestas concretas que tienen que ver con generar una agencia provincial autónoma, o sea, transformar la Dirección General de Comercio Exterior de Entre Ríos en una agencia con un estatuto, con recursos humanos y un presupuesto propio, elevar Marca Paraná a un nivel provincial con recursos sólidos y sostenibles. Y respecto de los marcos transfronterizos,
usar la Comisión Administradora del Río Uruguay, así como el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Uruguay, para la inserción comercial activa y no solo la cooperación. Yo por ahí salgo de la pantalla porque me cuesta no verlos. A ver si ahí... ¿Ahí me ven? Yo los veo. Bueno, me parece importante traer en esto como conclusión también que hay, y lo pensaba mientras hablaba Lucre hace un rato, hay una cuestión de un Entre Ríos que tiene potencial autónomo y que puede escalar a ser una provincia que sea, que pueda expandirse a nivel internacional muchísimo más de lo que se está haciendo. Analizando los datos, Córdoba saca provecho de lo que tiene, no solo en este momento, sino que trae a colación lo que ya tenía y va sumando y se va armando de una organización autónoma con recursos y ve el potencial a largo plazo de lo que es la política internacional subnacional. Me parece que Entre Ríos, a partir de estos datos que estuve analizando y de su posicionamiento, no tiene una política, no tiene en agenda una política internacional subnacional, si bien tiene los recursos naturales para hacerlo y tendría que formar mayores recursos humanos con un financiamiento genuino, digamos, y pensarlo a largo plazo. Me parece que es una posibilidad importante, que Entre Ríos es una provincia que puede trabajar fuertemente con Uruguay, desde la provincia y desde los municipios se puede articular mucho más, y me parece que, bueno, que como dice ahí, la hipótesis no es solo una voluntad política, lo que nos falta es institucionalidad, una estructura institucional y una política fiscal que acompañe a eso con un presupuesto genuino. Y bueno, esa sería mi presentación. Muy bueno, Lau, muchísimas gracias. Ahí le decía a Juli que iba a meter un bocadito, gracias a tu intervención y el de las chicas. Me parece importante remarcar en este contexto nacional, como ustedes también vienen mencionando, la importancia de las universidades nacionales, o nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, para también el análisis y el pensar propuestas de política pública, como venimos comentando con las compañeras en este rato. O sea, ¿para qué sirve la ciencia, la educación? ¿Cómo articulamos entre la universidad y el territorio? Y creo que, bueno, un poco lo que nos trae Lau, que me dejaste con varias ideas y preguntas también para algunos sectores, pero esto, resaltar la importancia de estos análisis, de estas ponencias, de estos espacios de debate, y fomentar aún más el nexo entre lo técnico, lo académico, con la política pública, con la toma de decisión. Creo que es un gran ejemplo de, bueno, para qué estudiamos lo que estudiamos y un poco para qué también estamos teniendo estos espacios. Así que muchas gracias, Lau. Me sumo a lo que decís, Ori, porque pensaba también yo mientras lo estaba haciendo y mientras escuchaba a las chicas, uno trabaja, yo en mi tesis de grado trabajé Paraná, digo, pero nosotros muchas veces nos vamos en lo nacional y la noticia nacional termina siendo un todo y nos olvidamos que en lo chiquito, y para mí mucho es descubrir. Parecerá una soncera, pero yo las escucho a las chicas y es como que todo es descubrimiento de potencial que la provincia tiene para explotar sus recursos y para poder expandirse hacia el exterior. Y digo, no es por ser la hermana envidiosa, diría Frigerio, pero si Córdoba puede, nosotros podemos, digamos, o sea, nosotros tenemos potencial, no somos la hermana pobre, tenemos con qué, y me parece importante en ese sentido resaltarlo, porque yo escucho a mis compañeras y digo, no es una provincia agrícola solamente, digamos, tenemos mucho para hacer a nivel humano y a nivel político para gestionarlo y para pensarlo a largo plazo, me parece. Y tenemos acá nuestros alumnos que lo pueden pensar también. Sí, por eso aproveché a meter este bocado, porque un poco esto también, transmitir que necesitamos pasar de análisis descriptivos o nacionales o internacionales a análisis territoriales con capacidad propositiva y de política pública. Y además militarlo públicamente, porque creo que tal vez en Entre Ríos ha quedado mucho tiempo como, bueno, es lo que hay, o como decimos, bueno, no hay presupuesto o no hay un área específica. Bueno, hay que debatir eso, hay que tener batallas políticas de eso, porque bueno, estos cambios institucionales requieren también debates, revoluciones
en términos de ideas y también poner incómodos a algunos sectores que tal vez sí están cómodos con que Entre Ríos tenga esta estructura. Entonces, si vemos que somos una provincia con un potencial gigante, evidenciado desde la ciencia, desde la política, desde la historia, fuimos capital de la Confederación Argentina, fuimos bastión del federalismo argentino, bueno, tal vez para el siglo XXI podemos decir nuestro gran desafío es institucionalizar la inserción internacional de la provincia. Así que bueno, creo que es una tarea que nos debemos y que los que estamos acá desde Entre Ríos estaría bueno coincidir en ese punto, me parece, para las próximas gestiones que vengan. Así que bueno, mil gracias, Lau. Gracias también por esa pregunta que está muy buena en la comparación con Córdoba. Y seguimos con, claro, no se puede gestionar lo que no se conoce. Tal cual, Lu. Exacto. Y ahora sí, Juli, te dejo para introducir la Trini. Bien, bueno, seguimos con la licenciada en Relaciones Internacionales, Trinidad Barisco, con su ponencia Entre Ríos y el financiamiento externo, un mapeo de la inserción internacional subnacional 2020-2026. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Trinidad Barisco. Voy a ver, a intentar, la primera vez que hago esto. ¿Ahí se ve? Sí, Trini. Sí. Bueno. Mi trabajo se llama Entre Ríos y el financiamiento externo, un mapeo exploratorio de la inserción internacional subnacional. A ver. Ahí, perdón. Ahí está, no. Ahí. ¿Qué me propuse con este? Bueno, antes aclarar un poco que ya mis compañeras vinieron hablando de temas similares. Coincido o voy a coincidir en muchas cosas con ella. Mariana habló ya de proyectos, así que bueno, va en consonancia con todo esto. Me propuse realizar también un primer mapeo exploratorio de casos de financiamiento internacional en Entre Ríos, ver los organismos que intervinieron, las modalidades, el rol municipal. Y la pregunta orientadora fue ¿qué lugar ocupa Entre Ríos en el sistema internacional de financiamiento externo y qué capacidades posee para mejorar o para seguir su desarrollo? Para aclarar, lo que yo busqué en este trabajo, a diferencia de Mari, fueron solo los proyectos de Entre Ríos a los que accedió mediante préstamos internacionales de organismos multilaterales. Es decir, acá no miré proyectos de cooperación técnica, por ejemplo, sino los asociados a proyectos específicos de infraestructura, servicios públicos, que en muchos casos se van dando desembolsos vinculados al avance físico-financiero. Eso para delimitar el trabajo. Y bueno, como marco conceptual de este trabajo, miro el gobierno local como un actor internacional. Y bueno, acá en la teoría lo que se ve es que tenemos como dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque los municipios son los actores más aptos para identificar, los municipios o las provincias, para identificar los problemas reales de la población, de los territorios. A su vez, la otra cara es que históricamente somos los más lejanos a la arquitectura internacional de financiamiento, que generalmente los más cercanos en este caso serían los estados nacionales. Y bueno, también la teoría que encontré es una tesis de Daniel Hipólito, que es un colega que trabaja mucho para diplomacia, y él dice que si bien son otros años anteriores,
que los municipios entrerrianos, la actividad paradiplomática se explica por los factores geográficos, generalmente por los que están más cercanos a las fronteras. A ver si puedo... No me pasa la... Ahí está. Ahí va. Bueno, ahí está. Bueno, acá brevemente voy a decir los tipos de acceso al financiamiento internacional. Si bien son 4 en el cuadro, se pueden resumir en 2 modalidades. Uno es que si el Estado Nacional interviene o no. Bueno, como ya bien algunos explicaron, el Estado Nacional puede ser el garante, nos puede dar un aval, o en otros casos la provincia directamente negocia con el organismo y bueno, va a depender de muchos factores el tipo de acceso que nos otorguen. Y bueno, yendo directamente al mapeo, lo que yo encontré fueron 7 casos, en realidad dividí en 2, un bloque A, que son los casos aprobados y en ejecución, o que ya hayan sido ejecutados en los años 2020 a 2026. Son 7 casos con más de 185 millones de dólares y que provienen de 5 organismos multilaterales. Como no podemos ver cada uno en profundidad, los más destacados fue el aeropuerto de Concordia de 50 millones de dólares, que fue un préstamo del BID, que bueno, esto es interesante porque la provincia fue prestataria directa y además, bueno, por lo que significa una obra de esta índole, ¿no? Que es un aeropuerto. Y además, el otro que es interesante, también del BID, es el saneamiento del río Uruguay, que es un proyecto que se está ejecutando actualmente. Y lo interesante acá es el modelo de articulación multinivel, ya que si bien es la provincia la que gestionó el proyecto, son 5 municipios que están articulando porque bueno, trabajan los municipios. Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, San José, Concordia, y los coordina la Unidad Ejecutora Provincial. Bueno, y después el bloque B son los casos que no están confirmados. No estoy tan actualizada como mencionó Mari hoy, pero bueno, el que más me interesó de estos 3 fue el caso 2 de CONCAF, que es el colector cloacal Paraná, que lo interesante acá es que la vimos a la mismísima intendenta de Paraná en reuniones, por lo menos, con gente de CAF. Por eso es interesante, porque fue el mismo municipio. Bueno, después, volviendo un poco a la teoría, lo que las autoras, Mariana Calvento principalmente, nos otorga son 3 capacidades estatales para la internacionalización: contextual territorial, relacional y técnico-administrativa. Y bueno, haciendo un a priori, digamos, y como también venimos hablando, Entre Ríos tiene capacidades y fortalezas evidentes. Somos una provincia que, tenemos ríos, puertos, un perfil agropecuario exportador, un potencial turístico. Tenemos cosas muy a nuestro favor. Quizás en las otras 2 áreas son las que venimos charlando de que necesitamos un poco de ponerle atención a eso. Y bueno, esto también de las autoras, que son 4 puntos que me parecen interesantes para pensarlo. Que bueno, definición de recursos. Tenemos que definir recursos financieros, técnicos y humanos para establecer una política de participación internacional. Una planificación estratégica, también son cosas que en las ponencias anteriores venimos hablando, de establecer líneas estratégicas para la internacionalización. El mapeo de oportunidades, es decir, abrir la cartera, ver qué programas, qué oportunidades hay, qué tipo de financiamiento podemos obtener.
También abriéndonos a, como la ponencia de Mari explicaba, abriéndonos a otros horizontes y no solo los que venimos viendo, que son los tradicionales, y la vinculación institucional también de contactar con funcionarios de otros municipios y compartir las experiencias. Bueno, y para ir cerrando, algunas conclusiones del mapeo. Bueno, que Entre Ríos tiene presencia en la arquitectura de financiamiento internacional, ya que, bueno, vimos que hubo más de 185 millones de dólares en préstamos de 5 organismos en sectores variados, con variadas modalidades. En infraestructura, bueno, vimos que la provincia ha sido prestataria directa y en ambiente y rural ha intermediado la nación. En este caso, lo que yo vi también es que, bueno, los municipios, como veníamos viendo, han sido ejecutores, no gestores de los proyectos, es decir, han participado como territorio de ejecución, pero no han sido los gestores, que no quiere decir que no hayan sido partícipes o que no hayan sido, o no hayan tenido las iniciativas, pero termina siendo la provincia quien ha gestionado los casos de financiamiento. Bueno, el tema del ecosistema acotado como pregunta, digamos, de organismos, yo lo que encontré fue de préstamos del BID, de CAF, Fondplata, FIDA y el Fondo Verde del Clima. Y bueno, el tema de la institucionalidad también, que venimos hablando mucho, yo lo que encontré es que todos estos proyectos a nivel provincia se vienen gestionando a través de la unidad ejecutora provincial, que a su vez depende del Ministerio de Planeamiento y Infraestructura de la provincia. Hoy en día es eso lo que yo encontré, de que por ahí se gestiona todo el tema préstamos internacionales. Entonces, volvemos al tema de que, y como conclusión general, es que Entre Ríos accede, tiene presencia, tiene potencialidad. Vemos que lo que habría que, a simple vista, digamos, porque como es un mapeo exploratorio, pero a simple vista falta quizás articular una política y que tiene mucho que ver con fortalecer la institucionalidad a nivel provincial para poder posicionarnos mejor, también como decía la U, no solo con préstamos de organismos multilaterales, sino con otras metodologías como lo es la cooperación sur-sur, hermanamiento, bueno, y todas las opciones que veníamos viendo, pero sin duda que necesitamos fortalecer la institucionalidad a nivel provincial. Bueno, muchas gracias, Trini, por tu exposición. Si quieren ahora, bueno, abrimos la ronda de preguntas o comentarios. Las pueden dejar en el chat o bueno, pedir la palabra con el micrófono. No sé, Lau, si querías decir algo, leo ya la pregunta de Giorgio. Léela, Juli, sí. Dale. Me equivoqué. Me equivoqué y quería aplaudir y levanté la mano. Está bien, está bien. Bueno, Giorgio nos hace una pregunta para el panel. Dice, dada la importancia del agua, el mineral silicio, el combustible, biomasa, ¿hay algún acuerdo vigente entre Brasil, Uruguay, Paraguay y nosotros o entre provincias limítrofes que permitan desarrollar en forma conjunta actividades con los recursos anteriores y evitar conflictos entre países de intereses y bélicos? ¿Qué harían que potencias foráneas se lleven todo? ¿Hay un tratado que vincule todo, Río Uruguay, Paraná, las represas y más? Se las dejo para responder. Si me permitís ahí hacer un aporte a la pregunta de Giorgio, en relación a esto, está constituido ya hace varios años el Comité de Cuenca del Río Uruguay, que justamente
o sea, hay varias instituciones que en particular se pueden encontrar en lo que es la gestión del río Uruguay. O sea, por un lado está la CARU, que es la Comisión Administrativa, pero por otro lado está el Comité de Cuenca del río Uruguay, que también es un organismo institucional constituido con representación tanto pública como privada, que opera en lo que es la administración del río Uruguay, sobre todo en relación a lo que es las obras de hidrovía Paraná-Paraguay. Potencialmente no es una zona de conflicto, o sea, bueno, a ver, potencialmente quizás cualquier zona podría hacerlo, pero me refiero que en base a la experiencia que hay en Sudamérica, en Argentina en particular también, no sé si sería una zona por el momento potencial de conflictos. Sí, por ahí quizás Lucre pueda hacer alguna reflexión después en relación a los recursos y la importancia geopolítica que tiene la región y que podría tener en un futuro, pero allí te dejo el dato para que explores la Comisión Administradora del Río Uruguay, así como el CSRU, que es el Comité de Cuenca del Río Uruguay, que se encuentra articulando todo lo que son las obras de infraestructura en relación a la hidrovía Paraná-Paraguay, que bueno, atraviesa varios países, o sea, atraviesa fronteras argentinas, uruguayas, brasileñas y paraguayas. Entonces estamos hablando de una diversidad de actores que intervienen allí, que es muy complejo. De todos modos, las obras de infraestructura del comité en el marco del CSRU son de dudosa transparencia. De hecho, hay organizaciones de la sociedad civil como CAUCE, que es una fundación radicada en Paraná, que aborda todo el conjunto de obras de infraestructuras vinculadas a la hidrovía Paraná-Paraguay, y bueno, allí ellos han elevado informes que hablan de la falta de transparencia de las posibles inversiones o de proyectos que se están pensando para la zona, ¿no? Así que la pregunta está buena, es muy amplia de responder, ¿no? Porque atraviesan cuestiones militares, pero también de recursos, de capacidades, y de capacidades más que nada estas de articulación, ¿no? También con lo que cuenta Argentina, que está institucionalizado ya de la década de los 90, son los comités de frontera o CODEFRO, que se encuentran en todas las fronteras argentinas. Entre Ríos no escapa a ello, pero bueno, son unidades que no intervienen demasiado en estas cuestiones. Por ahí articulan más cuestiones del flujo pertinentes a flujo de personas en zonas de fronteras. Así que, bueno, te dejo el dato allí, Giorgio, para que puedas explorar estas instituciones que efectivamente no están todas articuladas entre sí, tal cual vos lo preguntás, pero bueno, sí vas a encontrar que hay articulación de actores, tanto del sector público como privado, que operan y que por supuesto tienen intereses en la gestión del recurso, ¿no? Y del montaje de las obras de infraestructura. Yo sumo algo a lo que dice Giorgio, que nosotros tuvimos un caso paradigmático para la política exterior argentina y Entre Ríos, que fue el caso de las pasteras. Digo, ese caso que lo estudiamos en toma de decisiones de política exterior, o sea, es como un caso muy paradigmático hasta para la teoría, también nos permite ver un poco las falencias institucionales o jurídicas que tenemos tanto a nivel nacional, en términos federales, como a nivel provincial, en términos internacionales, para trabajar potenciales conflictos. Y ahí entran varias variables. Entra el artículo 124, entra el artículo 75, inciso 22, entra el artículo de referencia a la posesión de los recursos naturales de las provincias, y ahora todo el debate que se abrió respecto al RIGI y al Super RIGI y demás. Entonces, es excelente tu pregunta. El tema es que en el caso de Entre Ríos, como explicaron las compañeras en sus exposiciones, al no tener una institucionalización de las relaciones internacionales como provincia en términos de poder político supremo, es muy difícil abordar hipótesis de conflicto post situación pasteras, que encima, en ese caso puntual, hubo
un nivel de conflictividad y de rol de la sociedad civil tan fuerte en motorizar esa demanda y esa protección del ambiente o del medio ambiente entrerriano, que dejó en evidencia bastantes falencias por parte de los gobiernos en una perspectiva multinivel, no solo a nivel nacional y bueno, cómo intervino o articuló la Cancillería con otros ministerios, sino también a nivel provincial. Tu pregunta creo que sirve mucho para, en realidad, lo que la provincia no está viendo que hay que hacer y que deberíamos tenerlo en cuenta, porque en un contexto donde estamos viendo que Argentina puede ser un lugar de disputa de las empresas de inteligencia artificial, donde los recursos naturales cada vez van a ser más geopolíticamente estratégicos, y por otro lado, donde nosotros, como explicaron las chicas, las colegas, somos una provincia con recursos naturales sumamente útiles para el mercado en una perspectiva commodity, ¿qué pasaría? Y tenemos el acuífero guaraní, y ahí podemos seguir hablando de recursos estratégicos, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de un conflicto? Y yo creo que en ese sentido está mucho por hacerse, y creo que las pasteras fueron el caso Pasteras fue un gran aprendizaje, pero que en política pública no tuvo las repercusiones que deberían haberse desarrollado posteriormente. Y con esto me callo porque yo no tenía que exponer hoy, pero solamente comparto como público de que creo que la falta de institucionalidad de las relaciones internacionales de la provincia y que las relaciones internacionales solo se piensan en Entre Ríos como comercio exterior, bajo una lógica muy sujeta a las commodities o a la lógica del extractivismo, bueno, genera que preguntas como la tuya, que son de soberanía provincial o nacional, no tengan una respuesta de política pública. Entonces, nada, lo dejo como otra cuestión para trabajar a futuro, la cuestión de geopolíticamente cómo reaccionaríamos en términos de soberanía ante un conflicto y acuerdos que no están hoy firmados. No sé, Luz, si vos querías sumar algo. Gracias. Sí, quería sumarle a la pregunta de Giorgio una cuestión de contexto y una cuestión particular de Entre Ríos. Creo que en términos de contexto, el generar una agenda de trabajo en términos de cooperación ampliada que exceda los términos de comercio y de fronteras es un desafío incluso como país. Digo, siempre el Mercosur, más allá de haber sido delimitada una agenda estrictamente comercial, nace en su momento bajo el espíritu de tratar de ampliar la agenda de acuerdos a nivel regional y exclusivamente han quedado bastante limitados a cuestiones netamente fronterizas o comerciales, digamos, ¿no? De los autores que yo nombraba, Giorgio, justamente, por ejemplo, Bruno Fornillo habla de esto, de la necesidad de que el trabajo regional entre los países del Cono Sur esté vinculado a una agenda de temas mucho más amplios, y justamente uno de esos es, por ejemplo, la puesta en valor y el cuidado de los recursos que tenemos como países en común, digamos, ¿no? Y fuera de eso, destacar que hay un rasgo, digamos, que yo no lo resalté en el trabajo, pero que es muy importante para la provincia de Entre Ríos, y que de alguna manera ha condicionado el trabajo más binacional que ha tenido, que tiene que ver con el tema de las infraestructuras de frontera, ¿no? Entonces ahí nosotros encontramos algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente sobre el río Uruguay, como bien mencionaba hoy Mariana, con la CARO y el Estatuto del Río Uruguay, pero también con la represa Salto Grande, digo, y otras infraestructuras muy importantes que han hecho que el trabajo de acuerdo, digamos, con países limítrofes como Uruguay, estén muy delimitados a cuestiones netamente, digamos, de carácter bilateral. Y en términos de no solamente en términos de agua, que por ahí son los más tradicionales, sí me parece, sumando lo que decía Ori, que Entre Ríos vuelve a reproducir una problemática muy similar al tema Pasteras, que lo estamos viviendo muy actualmente, que tiene que ver con la empresa de hidrógeno verde que está instalando Uruguay en Paysandú, que hoy genera una conflictividad muy importante con la ciudad de Colón, y que tiene que ver un poco con esto, con el aprovechamiento, digamos, y la generación de hidrógeno verde, biomasa y algunas energías alternativas, que era lo que hoy comentaba, por el tema del impacto ambiental, ¿no? De la generación, dice, dentro de los autores que hoy mencionaba, uno de ellos dice, en realidad es el falso dilema de la nueva agenda verde, porque dice, la agenda verde no es una agenda de paz, la agenda verde viene a trasladar la conflictividad sobre una temática nueva y corre los conflictos en orden de posicionamiento geográfico a otros lugares con otro tipo de temática. Bueno, hoy lo vivimos muy cercanamente,
y hay una intervención fuerte de las dos cancillerías para tratar de llegar al acuerdo sobre un conflicto que nos reproduce y nos retrotrae a épocas que Entre Ríos ya vivió, como con el caso de las pasteras, ¿no? Si hubiesen estos espacios de acuerdo que vos mencionás, Giorgio, claramente no estaríamos en este punto, por ejemplo, con esta temática ahora viviéndola en la costa del río Uruguay. Sí, gracias, Lucrecia. Yo, sabes que empecé a escribir mi pregunta a partir de que vos empezaste a hablar de estos recursos que tenemos que son tan importantes realmente. Vos fijate que hoy en el mundo tenemos una guerra por petróleo y de repente en el mismo instante había un satélite que daba vuelta a la luna para ver si había agua. Eso es todo lo tenemos todo ahí en Entre Ríos, como vos lo planteaste. Y de repente se me ocurre hasta plantear algo tipo tratado antártico, que sean recursos que no se puedan, que solamente tocar entre estos países, sin evitar conflictos bélicos realmente. Lo bélico a mí me toca porque de repente nos llevan todo, de repente como nos están llevando el Atlántico Sur. Y bueno, ya muchísimas gracias, dejo esta parte y la verdad que es muy interesante la charla de hoy. Me voy con un montón de inquietudes y sus teléfonos. Gracias. Y sus mails. Bien, gracias, Giorgio. No sé, Marcela, si querés hacer tu pregunta. Está silenciada por las dudas. No, quería preguntarte qué pensás sobre la posibilidad de un calado de 44 pies en el río Paraná y qué posibilidades habría, digamos, a nivel de alianzas interprovinciales para digamos, defender, digamos, los recursos y, bueno, las consecuencias ambientales si eso sucediera, ¿no? No sé quién quiere agarrar esa pregunta de las expositoras. Mira, yo sobre el tema de calado, creo que no me voy a meter en un debate ambiental porque creo que no es la competencia de nosotras, digamos, puntualmente. Sí hay una realidad que hay una, desde la provincia de Entre Ríos yo creo que hay una tradición muy fuerte de trabajo compartido más vinculado al tema de la cooperación y al tema del aprovechamiento de los canales fluviales entrerrianos mucho más sobre la costa del río Uruguay que lo del Paraná. En la costa del río Paraná creo que hay una deuda histórica. En algún momento quiso ponerse en funcionamiento lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el puerto de La Paz, que también fue históricamente en su momento un puerto importante para la provincia. Después se puso en valor la zona portuaria de Diamante, pero más vinculado a tema de barcazas, digamos. El tema de, bueno, de acá de Paraná, con sus limitaciones también de infraestructura, siempre quedó más acotado, pero en su momento, ya allá por 1960 y pico, con el Tratado de la Cuenca del Plata, el proyecto, digamos, de poner en valor el río Paraná y como corredor estratégico tenía un peso de decisión política y de visión estratégica que históricamente siempre había sido muy importante. Claramente hoy no está dentro de las prioridades como corredor. Sí se habla y sí es importante y sí hay proyectos incluso de sectores productivos que han empezado a pensar no tanto en tema de calado, sino en ir a una estructura de lo que yo llamaba un poco la multicanalidad, digamos, y que tiene que ver en realidad con el esquema de barcaza, digamos, y cómo conectar un sistema vial que sea sostenible entre lo que tiene que ver fluvial, que sea sostenible entre lo que tiene que ver la modalidad de barcaza con la modalidad ya de aguas con mayor calado, digamos, de transbordo en otro tipo de navegación, digamos. Pero es un proyecto que requiere, obviamente, inversiones importantes, pero sobre todo también requiere miradas estratégicas, digamos, de largo plazo, que no abundan en general, pero que sería muy importante que estuvieran pensadas, por lo menos delineadas dentro del inicio de algunos proyectos de desarrollo económico productivo regionales. ¿Alguna pregunta o comentario más?
Hay gente que tiene experiencia en Entre Ríos que está presente, que no la voy a convocar, pero si tienen algún comentario, sumamente válido. Tan tímidos hoy. Alejandro, Renata, Ángel, ningún comentario, que estamos trabajando hace 3 meses estos temas en la cátedra. Algo deben estar pensando, como mínimo. Una idea debe haber de algo de esta charla. Como para no quedarme callado, obviamente que agradecer, ¿no?, a cada una de ustedes por esta exponencia y demás, que fueron más que interesantes, y uno va aprendiendo y generando, ¿no?, estos vínculos y este conocimiento. Pero bueno, a medida que uno va aprendiendo y demás, estas preguntas la va a ir generando, y quizás ahora, desde mi parte, no tengo una pregunta específica como hacerle, porque por ahí se generan muchos ruidos en uno y quizás no sabe por ahí orientar la pregunta específica. Gracias, Ale. Te agradezco la acción y el comentario, te agradezco. Bueno, si no hay comentarios, preguntas, igualmente varios de ustedes nos conocen y podemos seguir conversando esto en la universidad. También vamos a estar en el Congreso de Política Exterior de la Red en Buenos Aires, así que va a ser un lindo espacio para encontrarnos con quienes vayan al Congreso. Y bueno, por supuesto que también abrir la invitación, o dejar la invitación, mejor dicho, para que se vinculen con la UNER, con la Facultad de Trabajo Social, donde está la carrera de Relaciones Internacionales, y tenemos un instituto entrerriano de Relaciones Internacionales que estamos comenzando a abrir su actividad en estos meses. Así que bueno, desde ya también dejar abierto ese canal y que estén en contacto con la facultad y seguir promoviendo la disciplina, ¿no?, acá en Entre Ríos. Sí, Lau, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero sumar a esto que estás diciendo, quizá muy autorreferencial lo mío, pero lo digo como consejo que no me pide nadie. Escriban, busquen temas de investigación y escriban. O sea, a mí me resultó muy interesante y las preguntas surgen, como dice Alejandro, cuando uno empieza a investigar y a ver cosas, empiezan a surgir las preguntas. Y eso sucede a partir de sentarse y escribir algo, aunque ni siquiera tengas la idea de qué. Empezás a mirar y una cosa te va llevando a la otra. El ejercicio de la escritura y de la búsqueda de un armado me parece muy interesante, y desde ya empezar a hacerlo desde el principio de la carrera también, para poder aprovechar todas las instancias que te da, o sea, todos los años de cursado y todas las posibilidades que te da ser estudiante. Digo como consejo, me parece muy interesante ese ejercicio, y me parece que yo siempre recuerdo, uno de mis primeros temas fue cuando empecé la tesis de grado y me dijeron, ¿qué preguntas te surgen respecto a esta noticia? Y yo, como dijo Alejandro, dije ninguna. Y pasado el tiempo me senté con la misma noticia y dije, es verdad que ven un montón de cosas que te podían surgir de acá. Digo, eso es un ejercicio que cuando uno lo empieza a hacer, aprende a hacérselo también en muchas cosas de la vida. Lo recomiendo, y me parece que tenemos... Ori, sobre todo, como mucha posibilidad de avanzar en esto, y hay un acompañamiento institucional que fomenta este tipo de acciones. La facultad nos da herramientas para que podamos progresar en este camino de la investigación, del conocimiento, de la participación en congresos, de la participación en eventos, y eso, recomendar que lo hagan, y si necesitan ayuda, obviamente, se dirigen a la cátedra, a quien tengan ganas de buscar, digamos, para acompañar, pero estamos acá para acompañarlos en ese sentido, a hacer el ejercicio con ustedes y a tratar de ayudarlos para que les salga lo mejor posible y para que sea una experiencia súper grata. Así que eso. Gracias, Lau. ¿Trini? Bueno, no, yo quería también agradecer este espacio. Para las que hablamos, creo que, o por lo menos a mí, también me hizo investigar, y creo que nos sirvió a todas como para ver dónde está parado Entre Ríos hoy, y me parece sumamente importante porque, como mencionábamos hoy, muchas veces vemos las relaciones internacionales desde una mirada muy centralista, y nada, pensar desde acá, desde nuestra provincia,
La verdad que estuvo muy bueno y creo que todo esto deja, como también decíamos, va a dejar más preguntas, interrogantes para, por lo menos a mí, de un mapeo exploratorio vas entrando en otras cuestiones mucho más profundas para investigar en un futuro, digamos, y bueno, y como decíamos también, de fortalecer las relaciones internacionales desde Entre Ríos. Tal cual, Trini, gracias. Y bueno, sí, un mensaje que creo que coincidimos con toda la cátedra para dejarles desde la UNER, es la importancia de estar en espacios, estar en debates, estar en discusiones desde Entre Ríos y con Entre Ríos. Entonces, eso sí es una tarea que nos llevamos todos los entrerrianos que estamos acá, y para los que sean de otras provincias, de sus respectivas provincias. Sacar el debate solamente desde Buenos Aires o de Buenos Aires, no en contra de Buenos Aires, sino en términos de los intereses de nuestros propios territorios. Entonces, creo que sí, eso es algo que no está tan en agenda en el debate. Hace poco escuché a Rosendo Grobo hablando en redes diciendo, no, bueno, nosotros tenemos mucha cuestión de los medios y demás desde Buenos Aires, y uno ve los grandes medios de comunicación y no te enterás lo que pasa tal vez en Salta, en Entre Ríos, en Córdoba, como que todo está muy porteñocéntrico en términos de cómo se distribuye la información o desde dónde se mira la Argentina para hablar de la Argentina. Bueno, lo mismo ocurre con las relaciones internacionales. Así que bueno, esto, desde la UNER promovemos muchísimo el análisis situado, territorial y un poco también para el desarrollo de la provincia. Y con esto, para ir cerrando, Wadi, te dejo el cierre / lo que quieras comentar por parte de la red para el Congreso también a disposición, y muchas gracias a todos por quedarse hasta las 19:51 horas. Sí, bueno, me sumo a los agradecimientos de nuevo a la gente que se conectó y también a las panelistas, y también para hacer eco un poco de lo que decían y de la utilidad de sumarse a instancias de debate, pero también de tomar la posta, ¿no? Y elegir participar activamente, escribir, exponer, sumarse a un congreso. Como mencionamos al principio, bueno, no sabía que lo podíamos decir públicamente, pero tenemos el congreso con la UNSAM en 2 semanas, que para quienes no sabían va a tener algunas instancias de participación virtual, con lo cual todavía se pueden inscribir y sumarse. Pero bueno, como para también seguir en esa línea, en 2 años, o sea, en 2028, que va a ser la 4ª edición del congreso, la intención es hacerlo con la Universidad Nacional de Entre Ríos, aprovechando un poco la nueva carrera de Relaciones Internacionales, con lo cual quienes no se hayan animado para participar activamente en este congreso que hacemos con la UNSAM, ya tienen con mucha anticipación tiempo para prepararse mentalmente y proponer una ponencia para el congreso. Así que nada, están todos formalmente invitados a hacer a sumarse a este congreso, pero también a pensar iniciativas para el congreso en 2028. Oh, bueno, para los estudiantes tienen tarea de comisión estudiantil del Congreso, Ángel, Renata, Alejandro, ya los estoy mirando a todos, pero va a ser un honor tener a la red en el 2028 aquí, así que gracias, Guada, por el spoiler, que era una sorpresa, pero bueno, me encantó poder decirlo hoy, muy simbólico, del federalismo, así que gracias. Totalmente, todos invitadísimos, y bueno, nada, desde la red, imagino que Ori seguro desde UNER, como siempre saben, estamos abiertos a cualquier comentario, sugerencia o actividad que quieran impulsar. Así que bueno, muchas gracias a todos, y bueno, Giorgio y todos los demás que no son de Entre Ríos, los esperamos en el 28 también, y haremos actividades en el río, gente, para motivarlos también a venir. Hacemos un viernes y queda para fin de semana. Claro, tal cual, para que vean lo bella que es nuestra provincia. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos en el Congreso, en el 3er Congreso Nacional de Política Exterior. Un abrazo grande.